Bueno, estamos en una nueva emisión de nuestro ciclo de entrevistas 5 al 10, que se emite por nuestro canal de YouTube, EDS Cripil. En esta oportunidad tenemos a Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Antes de empezar a arrancar con las preguntas, queremos agradecerte, Maxi, que nos permitiste estar en tu lugar de trabajo. Estamos acá en el anexo del Congreso de la Nación y es un honor para nosotros poder entrevistarte. Ahora sí, nosotros tenemos la metodología de arrancar siempre las entrevistas de la misma manera, Maxi. Queremos que le digas a la gente quién es Maximiliano Carrara. Bueno, en primer lugar, agradecerles mucho la visita y la posibilidad de esta entrevista. Un gusto poder recibirlos acá en la Cámara de Diputados. Y a ver, qué difícil hablar de uno mismo, pero te diría que soy una persona normal, que le encanta vivir acá en la ciudad de Buenos Aires, que le encanta también recorrer toda la Argentina por mi responsabilidad que tengo actualmente, que es ser diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, pero a su vez presidente de la coalición cívica, y entender que lo que soy en el marco de estas responsabilidades circunstanciales son responsabilidades que la tomo en algo que abracé desde muy chico, que es la vocación por el servicio público, pero principalmente te diría que soy un tipo común y corriente, que patea la calle, que vivo actualmente en el barrio de San Telmo, tengo 49 años, soy soltero, tengo 2 mascotas, Memphis y Cincerón, 2 gatos, que me gusta disfrutar mucho de la ciudad, tanto los bares acá en la ciudad de Buenos Aires, poder leer, disfrutar de amigos, de mi ahijado Franco, bueno, y por supuesto cómo eso se compatibiliza con la tarea del día a día acá en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con pensar propuestas, proyectos, poder estar presente en las comisiones que integro, en las sesiones, viajar también por el país en la responsabilidad que tengo de poder sostener junto con otros dirigentes y militantes de la coalición cívica un partido nacional y acompañando a Lilita, pero eso también compatibilizándolo con otras cuestiones que me gustan hacer, que estas que les decía yo, disfrutar mucho de la ciudad de Buenos Aires, disfrutar de mi ahijado, disfrutar de mis amigos, de mi familia. Cuando tengo la oportunidad, por supuesto, de ir a ver a mi hermano que vive hace más de 20 años en España, y tratamos siempre de encontrarnos una vez al año o una vez cada 2 años para no perder ese vínculo que tengo con él. Muy bien, Maxi. Para continuar, entonces, ¿qué te llevó a la política? ¿O qué te llevó a hacer política? Porque es nacer la política. Yo creo que abracé la política y la vocación por lo público y el hacer, en ese sentido, el hacer y el pensar y el reflexionar también, porque creo que la política no es hacer, pero también para poder hacer muchas veces tenés que poder parar la pelota para pensar, reflexionar y ver cómo seguir para adelante. En ese sentido, fue como desde muy chico. Nació desde muy chico, digamos, por ahí en el movimiento estudiantil secundario, allá por los 90, que no fue un abrazar la política desde el punto de vista político partidario, sino que estaba más vinculado con el movimiento estudiantil secundario de aquel entonces, pero que después sí vino como una decisión de participar en aquel entonces lo que era la Unión Cívica Radical, la Juventud Radical, partido que milité y que formé parte de la conducción de la Juventud Radical hasta el año 2000, cuando con Lilita decidimos irnos del radicalismo por la situación que atravesaba el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa, para armar lo que en ese entonces era un sueño y que se hacía realidad, que era el armado de un partido nacional como era el ARI, la coalición cívica. Primer partido nacional que se puede conformar poscrisis social, económica y de representación de la crisis que tuvimos en la Argentina en el 2001. Yo esto lo quiero poner en valor, digamos, porque el ARI, la coalición cívica y lo que de alguna manera Lilita, la Tata Quirós y muchísimos los que emprendimos ese camino, hicimos posible el nacimiento del primer partido post-crisis 2001 que pudo disputar una elección presidencial en el 2003 sin un peso, sin un mango, donde Lilita era candidata a presidente y Gustavo Gutiérrez a vicepresidente, y sacamos una buena cantidad de votos, que eso después hizo que en el 2007
sacáramos más del 24% de los votos a nivel nacional y que nos robaran una cantidad de boletas importante. Sigamos en la misma línea, la acabas de mencionar a Lilita, no hace falta decir el apellido porque es referente de todos sabemos de quién estamos hablando. Exacto, es fácil hablar, pero bueno, yo conozco a Lilita, bueno, ¿quién mejor que vos para que la gente que nos ve del otro lado sepa quién es Lilita? Yo creo que Lilita es una dirigente política más que necesaria de la Argentina, que en el caso mío particular yo estoy súper agradecido por la formación y la generosidad que tuvo ella conmigo, y que a mí la verdad que es un orgullo y una responsabilidad poder acompañarla desde hace tantos años, que aprendí muchísimo, que es súper exigente, y eso creo que a cada uno de nosotros nos hizo mucho mejores para la responsabilidad que nos ha tocado en distintas etapas de nuestra vida política, y que está buenísimo, digamos, cómo Lilita ese es el liderazgo de anticipación, cómo nos formó también en el carácter, cómo nos formó en esto de que es mucho a veces más difícil y más importante saber decir que no, que sí, en cómo muchas veces hay que bancar el precio de una posición y de una decisión. Y como te decía al principio, me parece que Lilita ocupando una banca o no ocupando una banca es una figura política más que necesaria, que es una voz que siempre está bien poder escuchar y tenerla presente, y eso no quiere decir después que uno pueda coincidir más o menos con ella, que creo que es esa reflexión y esa voz que muchas veces hace falta en la Argentina cuando vos ves la degradación, la vulgaridad en que se ha convertido la conversación pública en la Argentina. Y bueno, y es como la maestra de todos nosotros, ¿no? Y vuelvo a remarcar esto, yo estoy súper agradecido con ella de la oportunidad de cómo formarnos nosotros a la par de ella y la generosidad que tuvo con muchísimos de nosotros, no conmigo solo, sino con un montón de otros dirigentes que hoy ocupan lugares de responsabilidad muy grande, como pueden ser Maricel Echecoin en la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel López, Paulo Oliveto Lago, Hernán Reyes, Cupi Calvano en Corrientes, pero también en cómo conformó un equipazo que es la Coalición Cívica, que quizás es un partido chico, pero que es un equipazo, que es el único, el primer partido, no el único, sino el primer partido post-crisis 2001, como les decía, pero que también tenemos excelentes colegas como Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, bueno, los legisladores que tenemos en Río Negro, que tenemos 4 legisladores nacionales encabezados por Javier Acevedo, nuestro legislador en Santa Cruz, Pedro Muñoz, el caso de los compañeros de Corrientes, bueno, de Mariana Zubik, bueno, te podrías mencionar a un montón de otros dirigentes que hacen parte de este equipo que es la Coalición Cívica y que creo que hemos honrado y sin ningún ánimo de petulancia o pecado de soberbia, hemos cumplido nuestro rol en el que nos asignó la sociedad. Para seguir en línea con tu respuesta, coalición cívica, es coalición me estás diciendo, ¿no? Si yo me baso en eso, vos sabés ahora la otra palabra que está de moda es fragmentación, Maxi. Yo te escucho hablar y veo los 25 más de 25 años de la coalición, de todo lo que me contaste. Veo que Lilita es muy importante para la unión de ustedes, para mantenerlos en grupo y evitar esa fragmentación que se está dando en todos los partidos políticos, Maxi. ¿Qué opinión te merece esto? Yo creo que en eso es importante Lilita y somos importantes todos nosotros, ¿no? Porque esto también es lo que muchas veces Lilita nos pidió y hemos debatido mucho en el partido. Que podamos también nosotros asumir las responsabilidades que tenemos, que podamos ser adultos a la hora de poder animarnos a liderar una posición, a bancar el precio de una decisión en momentos tan complejos de la Argentina, que no son en estos nada más, sino que también en otros que hemos atravesado como coalición cívica y en distintos contextos de la Argentina. Imagínate lo que fue
la lucha con respecto al kirchnerismo, las primeras denuncias cuando nadie daba 2 mangos por nosotros y le decían de todo a Lilita, a Paula o a Mariana porque denunciábamos en el 2004 y 2008 al kirchnerismo. Y hoy es verdad, tenemos un escenario muy fragmentado, pero un escenario también de polarización entre los libertarios, la Libertad Avanza y el kirchnerismo, extremos que parecieran ser que se retroalimentan para ser funcionales unos con otros, pero nosotros la verdad que elegimos estar parados en un lugar. Y ese es el lugar de la nitidez, ese es el lugar de no caer en la ambigüedad, es el lugar de no ser o no convertirnos en republicanos intermitentes o temporales, que a nosotros nos preocupaba el exceso de decretos de necesidad y urgencia en tiempos de Cristina Kirchner y el kirchnerismo, y nos preocupan hoy también el exceso de decretos de necesidad y urgencia y decretos delegados que tiene el gobierno de Javier Milei, que para nosotros, por supuesto, es importante el ordenamiento de la macro, pero que nos preocupan un montón de otros indicadores que van surgiendo de la vida cotidiana de miles de argentinos, pero que a su vez también es el fortalecimiento del punto de vista institucional y republicano. Entonces, vuelvo a esto. ¿Es un tiempo de fragmentación de ciertos sectores políticos? Sí, pero también es un momento de polarización. Nada distinto de lo que puede estar sucediendo en otros países de la región o del mundo, en cómo los extremos, vuelvo a decirlo, se retroalimentan y son funcionales unos a otros. Y la coalición cívica eligió ese camino de la nitidez. La coalición cívica eligió el camino de no caer en la ambigüedad, de no convertirse en esos republicanos intermitentes y temporales que antes ponían el grito en el cielo por un montón de temas que hacían a la calidad institucional, y eso va acompañado con el desarrollo económico y la previsibilidad que se necesita para las inversiones en la Argentina, y hoy pareciera ser que miran para otro lado. Y ahí estamos parados, con muchos, pocos votos. Ahí está parada la coalición cívica, y yo sé que este año es un año difícil, que hay que poder pasar la elección de medio término del 2025, que tenemos un objetivo que por supuesto también lo es en la dificultad, pero que no es imposible de poder sostener un bloque de 5, 6, 7 diputados nacionales, y ojalá que puedan ser más, pero también no me corro del principio de realidad que tenemos que enfrentar en una elección de medio término, que a su vez es una elección distrito por distrito, porque no, digamos, cada distrito también tiene su particularidad y su propia realidad política, y que tenemos que poder comprender y entender de cada uno de nuestros compañeros de la coalición cívica en cada una de las provincias. Maxi, para ir finalizando la entrevista y reiterarte incansablemente las gracias de que no deje venir al Congreso. Gracias a usted. Y la diferencia de poder dejarte entrevistarte, que para nosotros es un gusto, porque siempre se aprende algo nuevo. Para finalizar, la noticia mundial del momento es Irán, Israel y Estados Unidos. Casualmente acá tenemos una persona que lo vivió de cerca todo este periplo, porque vos fuiste noticia también en tierras argentinas por lo que te pasó. ¿Cómo se vuelve? Contame lo que pasó. Yo te diría que es Israel, Irán y Estados Unidos, pero que lo tenemos que poder englobar en un conflicto geopolítico mundial de complejidad extrema, que por supuesto nosotros lo vivimos con preocupación y con incertidumbre, porque digo, hoy puede llegar a haber un alto cese al fuego de lo que fue esta guerra denominada de los 12 días, pero también esa incertidumbre, esa preocupación, cómo también puede convertirse en un operativo militar mucho más prolongado que lo habitual en el tiempo, que estamos hablando de una posible proliferación de armas nucleares por parte de Irán, que Irán y su relación con grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, y que esto los argentinos lo sabemos muy bien porque fuimos víctimas de dos terribles atentados, como fue Embajada de Israel y la AMIA. Y te diría de que lo que me pasó en Israel, en Tel Aviv, es algo que jamás me hubiera imaginado vivirlo en vivo y en directo, digamos, y en carne propia, de vivir y la sensación de estar en guerra. Que en esos días que pasé, que fueron casi una semana, por mí pasaron todo tipo de sensaciones y estados de ánimo que se pueda ocurrir. Que a 14 horas de haber llegado a Tel Aviv tuvimos la primera alarma de alerta máxima a las 3 de la madrugada, no entendíamos bien qué es lo que sucedía porque era un mensaje en el teléfono
más una alarma tremenda que sonaba en el teléfono, más la sirena que sonaba en todo Tel Aviv y las indicaciones que nos daban de bajar al refugio, en este caso en el hotel donde estábamos, en el subsuelo 3 y subsuelo 4, o si no llegábamos dentro de esos 5 o 10 minutos a quedarnos en el sector de las escaleras. Y a partir de ahí fueron 16 alertas máximas hasta que pudimos hacer nuestro traslado vía terrestre de Tel Aviv a Amán, y en Amán sí esperar que se nos iban cayendo los vuelos, cancelando los vuelos, a poder salir vía Dubái, Río Janeiro y Buenos Aires y estar acá. Y a ver, y vi por supuesto un pueblo como el de Israel que tiene naturalizado esto, pero que a su vez también tenía la preocupación de lo que implicaba estar enfrentándose y los ataques de Irán con respecto a Israel y la cuestión nuclear en el medio, la cuestión bacteriológica y todo lo que ya sabemos. Pero a su vez también te hace pensar, ¿no?, muchas veces cómo acá agrandamos demasiado algunas cosas cuando realmente no nos ha tocado vivir semejantes situaciones. Y esto, ¿sabes qué? Lo empecé a percibir mucho más. Por supuesto que tuve miedo en 2 oportunidades, para ser concreto, pero también angustia, bronca, enojo. Pero esto que te decía, ¿no?, lo empecé a madurar un poco más cuando el hotel donde estábamos hospedados empezó a cambiar. ¿Y por qué había empezado a cambiar? Porque a 1 kilómetro de donde estábamos nosotros había caído un misil balístico de Irán en un edificio y el hotel empezó a recibir evacuados y nosotros empezamos a convivir esos días con un montón de personas, familias, chicos, personas mayores, las mascotas, todos en el hotel, y empezamos como a tener un tipo de conversación y empezar a conocernos, porque nos pasábamos casi todo el día ahí adentro, no teníamos casi autorización para salir. Esto que te decía, ¿no? Cómo hay una naturalización, pero preocupación también a la vez por lo que implicaba y lo que era Irán, y también una reflexión para uno, ¿no?, que a veces uno agranda o pone una cantidad de energía en ciertas cosas y habiendo pasado por esta experiencia, que jamás, como arranqué esta respuesta, jamás se me hubiera ocurrido vivir, te haces la pregunta si vale la pena a veces tanto de ponerle tanta energía o estirar tanto de la cuerda cuando hay situaciones muchísimo más extremas a lo que hace a, a la cuestión de la humanidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Manu. Digo, gracias a ustedes y encantado que me hayan podido visitar acá en la Cámara de Diputados. Un gusto. Esto fue 5 en 10 LSQP.